Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero que a la vez a lo mejor no es muy valorado en muchas organizaciones, y me refiero al tema de la empleabilidad. Hoy vamos a descubrir algunos conceptos, vamos a hablar sobre algunas herramientas que permiten fortalecer un poco el tema de la empleabilidad. Para ello, ya hemos invitado y una vez más, muchas gracias Jorge Alvarado por aceptar la invitación el día de hoy. Una reseña breve, porque ya lo hemos presentado en una anterior entrevista. Jorge es consultor y además experto en temas relacionados a la empleabilidad y programas de outplacement. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más y muchas gracias por aceptar la invitación. César, ¿cómo estás? Muy buenos días y muy buenos días a todos los que puedan estar escuchándonos. Primero agradecerte esta nueva invitación y hablar de un tema que es fundamental en el desarrollo de la carrera de cualquier profesional, ¿no? Que muchas veces o no sabemos o lo asumimos como que vienen las cosas solas. Y a veces nos Correcto. preguntamos por qué esta persona es ascendida, es llamada, es involucrada, tiene mayores beneficios que yo. Y creemos a veces que es suerte y eso no existe. Lo que un profesional tiene que entender que actualmente el empleo formal, ¿no? Enfrenta una transformación o ya viene enfrentando una transformación en su modalidad, ¿ya? Y que si bien es cierto la pandemia a quien le echamos la culpa de todo, ¿no? Es simplemente, y su consecuencia de esta misma es simplemente algo que ya ha apresurado el cambio, ha apresurado el paso, ¿correcto? Entonces es importante este tema, ¿no? Para que los profesionales, ejecutivos estén, como se dice, al día de qué cosa está pasando. Correcto. La primera pregunta, vamos directo al grano. Empleabilidad. ¿Es buscar chamba? ¿Eso es empleabilidad? Eh, Tu pregunta es muy interesante porque justamente ese es el error. Cuando hablamos de empleabilidad, las personas piensan, tengo que buscar trabajo, y eso es falso, ¿no? Como yo siempre le digo, no solo a mis alumnos, sino a aquellos con quien trabajo este tema de empleabilidad, que la empleabilidad se desarrolla inclusive cuando estoy trabajando, e incluso es más importante desarrollarlo cuando estoy trabajando que cuando no tengo trabajo por mil razones. O sea, estar sin trabajo no es un drama. Es una coyuntura que no puede pasar a cualquiera. ¿Por qué? Porque las empresas se venden, se fusionan, desaparecen, las áreas también se reestructuran, los perfiles cambian. Y hay un momento en que por más que tengamos resultados, ya no somos necesarios. No es por nuestra productividad, sino puede ser por nuestro perfil. Entonces, la empleabilidad sobre todo se desarrolla dentro de la empresa, porque al final recuerda que hemos hablado que a nosotros para qué nos contratan, no para hacer cosas, sino para generar valor. Pero esa generación de valor tiene que ser visible, transmitida. Asimismo, yo tengo que establecer networking dentro de la organización. ¿De qué me sirve ser un buen profesional, tener resultados si nadie se entera y peor aún, nadie nos conoce? Muchas veces en los niveles altos de las organizaciones, te digo por experiencia personal, cuando yo conversaba con mi gerente, le decía, oye, mira, necesitamos cubrir ese puesto de jefe que se acaba de ir, o de su gerente, ¿a quién proponen? Y muchas veces hay profesionales muy buenos que por no ser visibles, obviamente pierden esas oportunidades, ¿no? Eso es lo que te podría decir en cuanto a por qué la importancia de la empleabilidad. Y sí, es cierto también, el desarrollo nos permite buscar nuestras opciones. En este mercado, y te lo digo por converso con muchos de ellos, hay gente que no es feliz donde está, pero obviamente no se mueve porque tiene miedo y es correcto el miedo, es una emoción de los humanos, porque no sabe, no hay una bola de cristal que nos diga, oye, ¿sabes qué? Te va a ir muy bien acá, o ¿sabes qué? Vas a conseguir, no vas a conseguir. Entonces, la empleabilidad se desarrolla adentro y se desarrolla mucho más para poder ser una buena opción, porque al final, ¿qué somos nosotros? Opciones en el mercado. Y la va a tomar aquel que considera que yo soy la mejor opción porque voy a generar valor. Eso es lo que te podría decir sobre tu pregunta. Correcto. Ahora, el tema del outplacement, que es básicamente la recolocación de una persona que se queda sin empleo por diversos motivos en una organización. Ustedes tienen un programa que se desarrolla en base a cuatro pilares fundamentales. Me gustaría eh, contarles un poco a las personas que nos están viendo y escuchando en qué consiste este programa. Cuéntanos un poco sobre este tema, por favor. Encantado de hacerlo. Me voy a permitir tomar una pequeña introducción, ¿no? Sobre el tema de la empleabilidad. Las personas debemos entender, los profesionales, que la empleabilidad es un conjunto de competencias, ¿no? Y las competencias, recuerden, es el cúmulo de habilidades, conocimientos, valores, etcétera, que primero nos permiten
acceder a un trabajo, es correcto. Dentro de la empresa y fuera, porque dentro también puedo ser promocionado, ¿correcto? Para satisfacer necesidades. ¿Pero de quién? ¿Solo las mías? Mis necesidades profesionales no. Tiene que ser también, desde el punto de vista obviamente profesional y personal, pero también de la organización, porque la empresa tiene una expectativa de mi persona. No es solamente cómo me beneficio yo, ¿correcto? Porque a la larga el desarrollo de la empleabilidad te permite lograr una diferenciación para ser la mejor opción. Debemos partir del principio que todos los profesionales son buenos, todos son buenos. Inclusive aquellos que no se preparan, y te digo por experiencia personal, van a improvisar una entrevista y lo hacen súper bien, lo hacen muy bien, lo hacen bien. Entonces, ¿qué cosa es nuestra tarea? ¿Cómo yo me diferencio? ¿En qué saco ese gap diferencial muy pequeño, pero a la larga que sirve para la toma de decisiones? Entonces, ahí donde entra justamente el entrenamiento, que se llama UPLESME, yo le llamo programa de recolocación, porque el UPLESME es un término que viene pues de afuera, ¿no? Entró en la década del 90, era un programa muy elitista, solo para los directores, los gerentes generales, y felizmente en el tiempo ha bajado la estructura, porque lo que la UPLESME no te recoloca, el UPLESME no te da la chamba, el UPLESME no te busca el trabajo, el UPLESME, este programa, como te digo, te da herramientas y técnicas que te permite ser la mejor opción, no el elegido, ojo, la mejor opción. Pues yo puedo ser la mejor opción, pero de repente algo en mi perfil no encaja con la necesidad, que puede ser, por ejemplo, el idioma. Si no tengo el idioma que me pide, puede ser inglés, chino, lo que sea, por más que yo tenga todo el perfil que requiere, obviamente, ¿qué va a pasar? No voy a ser elegido. Entonces, me permite ser la mejor opción y sobre todo, pues, poder enfrentar varios aspectos. El primero es contar con un CV. El CV tiene que ser lo más simple que pueda haber. Yo siempre bromeo y digo que debe ser para que el coquito lo entienda. Porque a veces queremos hacer un CV súper técnico y nadie te lo va a leer. ¿Quién lo lee primero? Lo lee la persona de recursos humanos que no es especialista como tú. Máximo 2 páginas, en donde lo más importante, aparte de un buen resumen, tiene que ser los logros que tú transmites en el CV, no las funciones. Normalmente, si tú ves un CV, la gran mayoría describe qué tiene que hacer. Y ya lo dije, a mí no me interesa contratarte para que hagas cosas, porque hay días que lo pueden hacer. A mí me interesa ver, gracias a esas cosas que hiciste, cómo contribuiste a la organización que te tocó trabajar. Y eso se llama logro. Y de preferencia tiene que ser cuantificado, porque tiene que haber un impacto en los indicadores, en los KPI, el impacto financiero en la organización. Entonces, ese es un aspecto. El otro aspecto es, no sé si te Jorge, cuento los 4 aspectos, adelante. sí, permíteme, justamente sobre ese tema. Yo escuchaba también algunas entrevistas que te hicieron y me parecían súper interesantes. Y me parece también que, claro, la medición, los KPIs, uno los puede lograr tener en puestos de mandos medios, ¿no? Pero cuando hablamos en puestos operativos, ¿cómo medir esa productividad? ¿Cómo el trabajador puede tener esa información para poderla plasmar en un CV de alto impacto? A ver, yo quiero hacer una reflexión. Ujú. ¿Qué puesto no es medido en alguna organización? Y yo pregunto, ¿habrá algún profesional en una empresa que no tiene indicadores? Y si lo hay, algo está fallando. Porque después yo, como profesional, ¿cómo puedo demostrar que he generado valor, he cumplido mis objetivos si no hay algo contra lo que puedo comparar? O voy al otro lado, ¿cómo la empresa me puede decir que lo estoy haciendo muy bien, bien, regular o mal? Si no me lo puede demostrar. Por otro lado, tener indicadores de cumplimiento me permite a mí, porque no decir pedir un aumento de sueldo, buscar promociones, porque tengo de qué pararme. O sea, si a mí me viene a mi oficina, yo como gerente general, un ejecutivo decirme, Jorge, ¿sabes qué? Vengo a solicitar aumento de sueldo, yo le preguntaría, ¿por qué crees que mereces un aumento de sueldo? Si tú me dices, porque ya tengo mucho tiempo en la empresa, para mí no es una variable decisión. Porque me toca, no es una variable decisión. Pero si tú me dices, mira, porque yo contribuyo con esto, con esto, con esto, es diferente, me hace pensar. Claro, ese es un escenario raro porque en verdad las organizaciones deberían tener políticas de compensaciones. Y cuando uno entra en una organización, tiene que saber cómo es la política. Y uno tiene que preguntar si no se te lo dice. Ahora, el tema de las referencias personales dentro de un CV, ¿se usa? ¿Se deben usar? ¿Está bien visto por las organizaciones que se mencionen a personas? No es necesario porque antes sí se acostumbraba, ya que tú decías quién quieres que te refiera.
Ahora no, ahora ya pues con la tecnología, las redes, el LinkedIn, Google, yo puedo encontrar a tu jefe que tuviste hace 5 años. Tú dirás, sí, pero ya está en México, no importa, lo ubico igual, me voy a LinkedIn y me comunico con él vía WhatsApp, lo que sea, ¿correcto? Y es mejor, y ahora lo hacen así, ¿ah? Ya no te piden referencias. Por eso que en el CV no va a referencias, ¿ok? Pero, ¿cuál es detrás de este tema? No deberíamos preocuparnos de las referencias, porque nos preocupamos cuando hemos salido mal de repente, o cuando hemos tenido conflictos, pudiéndolos haber evitado. Entonces, yo creo que lo más importante es salir por la puerta grande, ¿no? De tal forma que siempre te recuerden, que eso se llama marca personal. ¿Te acuerdas que hablamos en una entrevista de la marca personal? Y tranquilo, no te preocupes por las referencias, que pregunten como dice a quien quiera, que yo voy a estar tranquilo. ¿Ok? El CV no va a referencias. El CV es muy simple, te comentaba, 2 páginas, no lleva foto. Bueno, la foto es opcional, ¿no? No lleva información relevante. Yo no necesito ver tu DNI, decirme tu estado civil, tu licencia de conducir. Eso no es necesario, es irrelevante para lo que yo necesito. Recuerda que el CV es tu carta de presentación, es lo primero que ven. Yo tengo un dicho que siempre lo comparto, que por un excelente CV no garantiza que te contraten, pero por un mal CV es probable que no te llamen. Sí, así es verdad, es verdad. Ok, ese es el primer pilar, digamos, del programa que tú aplicas. Vamos desarrollando los siguientes. Ok, perfecto. El segundo pilar, y no es un orden lógico porque todos son importantes, pero es el Claro. autoconocimiento que ya hemos hablado en otras oportunidades, en otra entrevista. Una de las cosas muy notorias que es en las entrevistas es que se nota que la gente no se conoce. Y tú dirás, ¿cómo se dan cuenta? Es muy simple. Normalmente todo proceso de selección te hacen unas pruebas psicolaborales, que lo hace la consultora, el headhunter o las áreas de recursos humanos cuando ellos lideran el proceso y no lo han tercerizado. Y en esas pruebas prácticamente te escanean tu tema intelectual, tu inteligencia, tu parte emocional, tus fortalezas, tus oportunidades de mejora, conocidas como debilidad. Yo no uso la palabra debilidad. eh, Tu estilo de comunicación, tu estilo de liderazgo, porque no somos clones. Entonces, eso te escanean y ya lo sabe en la entrevista. Y muchas veces en la entrevista por competencia, que después vamos a hablar, porque no es la misma entrevista con el gerente de división o el gerente general, no es la misma. Ahí te hacen preguntas no para averiguar, sino para saber si tú te conoces. Y he escuchado comentarios como diciendo, oye, ¿sabes qué? Jorge es un buen candidato, tiene buena formación académica, tiene buena experiencia, pero ¿sabes qué? No se conoce absolutamente nada. Entonces, es importante el autoconocimiento. Ese es el segundo punto para no ahondar más, porque si no, sigo hablando, ¿no? No, sigamos, a ver. Perfecto. El Entonces, tercer pilar. el tercer es la entrevista por competencia. A ver, la entrevista por competencia es una entrevista que realizan, repito, los headhunters, las consultoras o las áreas de recursos humanos, en donde a través de preguntas de tipo situacional o conductual exploran en qué nivel de desarrollo tienes las competencias que la posición requiere. Yo te digo sinceramente, nadie mapea 100%, ¿no? Entonces muchas veces yo he visto en el desarrollo de una entrevista que las personas están por decir al 90%, y otra puede estar al 95% de cumplimiento de todos los requerimientos y pueden contratar al 90% porque hay otros factores, que puede ser la actitud, que puede ser la empatía que generas, ¿no? Entonces, la entrevista por competencias son preguntas donde exploran competencias como liderazgo, trabajo en equipo, visión estratégica, manejo de la presión, eh, cuánto manejas la toma de decisiones, y esas preguntas obviamente se orientan también a tu perfil. A un analista junior no le van a preguntar las mismas preguntas que a alguien que va a, a un puesto gerencial, ¿correcto? Entonces, y lo que esperan, ahora, yo siempre le recomiendo a las personas cuando le hagan esas preguntas, si tienes la oportunidad de contestar con un ejemplo, mucho mejor. Explico. Una pregunta que te podría decir, ¿cómo trabajas con un colaborador que de repente su productividad se está yendo a pique y que prácticamente su posición está en riesgo? Al margen que lo hayas contratado bien, vamos a partir de esa premisa y la persona bajó su productividad, ¿qué es lo que pasa? Entonces, yo podría decir, mira, yo lo que haría sería, estoy hablando en futuro, qué diferente, mira, César, para contestar a esa pregunta te voy a contar un caso que me pasó en la empresa donde estoy. Y cuentas un caso de éxito en donde le estás diciendo, y esa competencia que tú estás explorando, yo ya la tengo. Versus la otra respuesta, que no es mala por si acaso, yo lo que haría sería condicional. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la entrevista por competencias.
en donde probablemente también te pidan que te describas quién eres. Tú dirás, oye, pero si ya saben quién soy. Sí, yo sé quién eres. Yo quiero que tú te describas. La gente no sabe describirse. Eso me Y, parece importante. ¿Cuáles ujú. son los tips, en este caso, para poder uno venderse como un producto, ¿no? Finalmente. Hay algo que se llama la presentación de 120 segundos, 2 minutos promedio, no tienes con reloj, Ujú. en donde tienes tres campos fundamentales, o sea, es un pequeño short bio, quién eres tú, una segunda parte que yo le llamo coyuntura crítica, que son por las razones por las cuales estás frente a mí, al margen que estés trabajando o no, da lo mismo, yo no hago ninguna diferencia, pero por algo estás frente a mí en una entrevista. O sea, si estás trabajando, ¿por qué te quieres ir? Y si no estás trabajando, cuéntame qué pasó que te ha puesto en esta situación, que no es algo negativo, por si acaso. O sea, mucha gente se siente disminuida porque va a una entrevista sabiendo que está sin chamba. Y dice, no, es que el que ya tiene trabajo te ventaja. Mentiras. Yo no te contrato porque estás trabajando, no, yo te contrato por tu competencia, por tu perfil, por el valor que me pueda generar. ¿Correcto? Entonces, no sé si más o menos con eso contesté. Sí, 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 perfecto, perfecto. Entonces, ya tenemos el tercer pilar. El cuarto pilar, ¿cuál sería? El cuarto pilar es el famoso networking, red de contacto, que no es una competencia, pues quién tiene más amigos, eso no es amigos. Y estoy hablando de un networking profesional, sobre todo. No estoy hablando de Facebook, ¿eh? El que quiere tiene Facebook, el que quiere no. Pero ojo, en los procesos de selección están mirando el Facebook. ¿Por qué? Porque tiene que haber consistencia entre el profesional que está en LinkedIn, que se le ve muy corporativo, que vende su loro, se le ve pues un súper ejecutivo, ¿correcto? Pero vas a Facebook y a veces tú dices, oye, pero este no es la misma persona, por los comportamientos, lo que postea, los comentarios. Hay algo que tiene que tener un profesional, que es la consistencia y algo que es más importante, la autenticidad. O sea, tú tienes que ser auténtico donde estés. En cualquier red que estés, tienes que ser la misma persona. No puedes tú variar en función de la red o en función con quién te entrevistas o con quién conversas. ¿Ok? Ahora, pasa, te pasa a ti en este tipo de programas que te dicen, Jorge, yo no tengo contactos. ¿Eso te suele pasar? Sí, lo que pasa es que hay una confusión enorme, ¿no? En la definición de contacto hay un chip que es cerrado que dice, el contacto es el que me va a dar trabajo, y eso es falso. Yo siempre pongo 2 reglas de oro a las personas que trabajo y me dicen, y que ya comenzamos la estrategia de desarrollo red de contacto. Le digo, primera regla de oro, nunca le pidas trabajo al contacto, nunca. Así sepas que lo tenga. Así sepas que sabe que hay donde no le pidas. Tú lo que tienes que hacerle es saber que estás en un proceso de búsqueda y que eres una buena opción, punto. Y la segunda es, nunca le envíes tu CV salvo que te lo pida. Porque la gente no puede volantear su CV. No es una oferta de Bembo 2x1 pues, para volantear el CV, ¿te das cuenta? El CV es un documento confidencial. Recuerda que el verdadero CV contiene logros y los logros son números de la organización. Por lo tanto, la pregunta es, ¿lo vas a volantear? Yo creo que a veces hay ciertos temas de confidencialidad, ¿no? Y obviamente el CV es tu primera carta de presentación, siempre en PDF, no en Word, ¿no? Y no es para que lo modifiquen con mucho crédito, sino es porque es un tema de imagen. Y a veces si te llega un CV en Word y tú tienes otra versión Word, te llega todo desordenado. Vivimos de percepciones, César. Si me llega un CV desordenado, ¿qué puedo pensar yo? Ah, esta persona es desordenada. Cuando es un tema de desconfiguración por la versión Word. Entonces el PDF es mejor, la foto con motivo es opcional, ¿no? Entonces, esa parte del contacto es un acercamiento al contacto, que sea, yo le llamo es como tu fuerza de ventas, ¿correcto? Y una fuerza de ventas que funciona tipo red de mercadeo. Cuando uno quiere entender bien todo el esquema de la empleabilidad, de la recolocación, esté trabajando o no, ¿ah? Uno debe entender que uno es un producto del mercado. Y uno tiene que considerarse buen producto, por eso hay que creer en uno también. Y ahí está el autoconocimiento. Entonces, si yo soy el producto y lo quiero vender, ¿qué hago? Haciendo una analogía al tema comercial. Tengo que definir cuáles son mis fortalezas, para qué soy bueno, para qué este producto es bueno. Ok, ya lo tengo el producto, considero que es bueno, ahora lo voy a comercializar. ¿Cuáles son mis canales de venta? Un canal de venta puede ser LinkedIn, que después podemos conversar un poco de eso. El otro canal de venta es enviar a los headhunters, las consultoras que existen en el mercado. La chamba de estas empresas es buscar profesionales para pasárselos a su cliente. Así es. Si a mí me llama un headhunter, no me está haciendo ningún favor, está haciendo su trabajo, porque yo soy una opción.
Porque a veces cuando me llama una consultora, un headhunter, muchos son un poco sumisos a este tipo de organizaciones. No, señor, hay que ir con todo con ellos. Hay que demostrarle quién soy. ¿Ok? Es como decirle, mira, tú tienes un problema que estás buscando un ejecutivo, yo soy la solución. Si va con esa mentalidad, sin ir con la soberbia, por si acaso, vas a ir con otra actitud con C, ¿te das cuenta? Entonces, ese es un canal de venta, pero para mí, ¿cuál es el canal de venta más importante? La red de contactos. Hay estadísticas y que yo no las invento, pero yo sí las puedo verificar, que el 80% del éxito en una recolocación estés trabajando, ¿no? Networking. Y no es porque no es porque el contacto te dio el trabajo, sino que a través de él llegaste a un trabajo. Y ese dato es real, ese dato no es inventado, por si acaso. Entonces, ahí viene la segunda parte. Entonces, ¿cuál es mi marca personal? ¿Qué piensan de mí los contactos? ¿Realmente van a querer colaborar conmigo? Y colaborar no es que me busquen el trabajo. Esa es mi chamba. O sea, mi chamba es buscar chamba. Porque buscar chamba es una chamba de tiempo completo. Parece un trabalengua, pero esa es la verdad. ¿Correcto? Nadie te va a tocar la Correcto. puerta, César. Nadie te va a tocar la puerta. Yo conozco gente que está buscando y le digo, ¿qué haces todo el día? Ah, estoy en LinkedIn. Olvídate, le digo. No está mal que esté en LinkedIn, pero eso es insuficiente, porque eso representa al grupo del 20% de éxito. Tienes que tocar puertas, pero también hay técnicas para saber llegar. Si yo, la primera regla de oro es no pedir chamba al contacto, porque entonces, ¿qué le digo? Hay técnica, hay speech, le llamo yo. ¿Correcto? Entonces, más o menos esto es lo que te puedo decir del networking, ¿no? Ah, ojo, y el networking no se lleva acá en el celular. Hay que hacerse una base de datos, porque la mente es frágil, pues. Y cuando uno cambia el chip y sabe que el contacto es cualquier persona de cualquier entorno de tu vida, la red se te abre, porque puede ser hasta gente de tu colegio. Oye, la red de contactos de los colegios es una de las más potentes que existe en este mercado, parece mentira. Porque son como hermanos que han vivido 10 años, pues, se conocen. Obviamente del pregrado, posgrado, universidades, tus ex compañeros de trabajo, tus ex jefes, tus ex proveedores, tus ex clientes, mientras que no haya conflicto de interés, por supuesto. ¿Correcto? Entonces, cuando tú tienes cambios de chip, esto se te abre. Entonces, esa persona que dice, no tengo contacto, yo le demuestro que sí los tiene. Correcto. Ahora, vamos, ya tenemos estos cuatro pilares que tú desarrollas en este programa de Outplacement. Ahora, vamos un poco a conocer cómo es el proceso. Las empresas te solicitan a ti, Jorge, ven con tu empresa y haznos ese programa aquí dentro de la empresa, o es que de repente yo, César, me quedo sin trabajo y te digo, Jorge, Jorge, te toco la puerta y te digo, Jorge, me quedé sin chamba, quiero que me ayudes a recolocarme en el mercado. ¿Cómo funcionan estos programas? Interesante tu pregunta porque en verdad hay varios modelos, por decir, ¿no? Hay uno que la empresa me llama, oye, Jorge, ¿sabes qué? Pienso sacar a esta persona a fin de mes y obviamente es un buen colaborador, ha dado resultados, pero he cambiado la estructura, entonces necesito otorgarle este programa. Porque el programa no es un beneficio obligado, es un beneficio sí que la empresa lo a quienes considere que realmente se lo merecen, porque ha generado valor. Obviamente no lo puedo retener por algo, entonces tengo que, ¿cómo se dice? Aparte de pagarle todo lo que la ley dice, dejarlo más contento, pues, ¿no? Porque esa es la verdad. Porque, por favor, no puede haber un solo persona que me diga que no le incomoda que te saquen de la organización, así salgas en aplausos y cargado en hombros, ¿correcto? Porque todos quieren continuidad, porque después te quedas con el trabajo de conseguir otra oportunidad. Entonces, eh, las empresas llaman, dicen, oye, quiero que me ayudes con este programa que se va, perfecto, se hace el programa. Otros profesionales que no han sido que no tienen ese beneficio, por decir, me llames Jorge, ¿sabes qué? Acabo de salir de la empresa y quiero que tu apoyo en este tipo de programa. Yo le pregunto, ¿y por qué no le has pedido a tu empresa? No, porque la política no. Ok, perfecto. Entonces se trabaja con él. Otros profesionales están trabajando y me dicen, Jorge, ¿sabes qué? Tomé una decisión. Quiero salir de esta organización, pero no por ahora. Pero quiero hacer una salida estratégica. Significa que voy a comenzar a prepararme y no esperar a prepararme cuando yo tome la decisión. Es como hacer un enroque. Salgo de esta chamba, busco otro. O algunos, una vez que preparados, visto, hay de todos los casos, renuncian y comienzan a buscar, pero ya preparados. O sea, no se toman el tiempo o gastan tiempo en recién prepararse. Entonces, Claro, y hay un caso curioso, perdóname que te diga, sí, sí, no, dale, dale. que es personas que me dicen, Jorge, yo no necesito, yo no estoy buscando empleo, estoy contento en la empresa, pero quiero prepararme, porque no sé cuándo lo voy a necesitar. Ahí aplican la teoría del seguro. El seguro hay que tener, preferir tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. ¿Y por qué? Porque recuerda que detrás de este programa hay algo que es que es el paraguas más arriba, que es la empleabilidad. Cuando tú te preparas para esto, es un programa,
que yo le digo, no es el beneficio para ahora, es beneficio para la vida. Es para toda la vida. Es como montar bicicleta, una vez tienes que prepararte. O sea, yo nunca he preparado 2 veces a la misma persona, es decir, ilógico, no lo haría. O le diría, tú estás loco, si tienes ya todo el know-how para qué necesitas, ¿no? Entonces, no sé si con esto te ayudé a la pregunta. Sí, 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 perfecto. Justamente en esa línea te quería preguntar, bueno, un trabajador cuando bueno, cuando va a ser despedido de la empresa, tiene probablemente tres opciones, ¿no? O recolocarse en el mercado, ver la forma de cómo buscar alternativas de trabajo, o emprender un negocio, que es probablemente también lo que pase, o simplemente ya pues jubilarse anticipadamente y vivir de sus rentas, de inversiones, invertir en algunos otros aspectos. Dentro del programa, dentro de tu experiencia, estos tres aspectos, ¿cuál es el que más ocupan los trabajadores? ¿Van a buscar trabajo normalmente? ¿Emprenden algún tipo de negocio? ¿O qué es lo que suelen hacer? Eh, en principio no me gusta la palabra despedida, ¿no? Ha sido ¿Ok? despedido, ¿no? Yo te diría ha sido desvinculado, suena mucho mejor. ¿Ok? Porque Perfecto. nos desvinculan, es un tema contractual, recuerda, no nos desvinculan, ¿no? No estamos hablando de las causas. A ver, el gran porcentaje, si hacemos un Pareto 80-20, se da por el lado de la recolocación, donde yo estoy trabajando y quiero recolocarme nuevamente, que ya sea en otra empresa, en el mismo sector, o cambiar de sector, ¿no? Porque hay profesiones que te permiten cambiar de sector, hay profesiones que no. Inclusive estoy en el sector privado y ir al público, estoy en el público del privado, ¿no? Entonces nos permite esa variedad. Ahora, este, ese 20% que quiere emprender, porque también hay una tercera opción, ahí salen a buscar cualquiera de las dos opciones, no a una ni otra, sino las dos. Dicen, lo primero que se me presente, yo lo voy a tomar. Y esto también le sirve. Y no es porque el programa varía, o sea, o las cosas diferentes, digo que ya una reflexión bien simple. Si yo voy a hacer un emprendimiento, voy a ofrecer un servicio, un producto, en este caso, si yo soy el que quiere una chamba en una empresa, yo soy el producto. En el otro será tu producto y servicio, pero tú eres la persona que vas a hacer el front, el face to face. Entonces tengo que tener, si no es mi CV como persona, tendrá que ser mi brochure. Pero los conceptos internos de cuán importantes son los contenidos es lo mismo. Lo segundo es el autoconocimiento cuando busco yo el trabajo. Entonces, cuando tú buscas un emprendimiento, tienes que conocer bien también cuáles son esas fortalezas, debilidades de tu producto, para también venderlo, o servicio, producto o servicio. El otro es, si tú has desarrollado bien tu networking durante los años de trabajo dependiente, y como te dije, bueno llevarlo en una matriz y no en el CV, ese es tu potencial cartera de clientes inicial. De ahí desarrollarás tu cartera de clientes. Y lo otro, cuando yo me preparo para una entrevista por competencia, donde vendo mis competencias, para qué soy bueno, como sigue hablando criollamente, yo te pregunto, ¿en ese emprendimiento no vas a ir a entrevistas a vender, en este caso, tu producto o tu servicio? Entonces yo te digo, o sea, y lo que me preguntas no es nuevo para mí, porque ya me ha pasado. Entonces le digo, esto es para la vida, así sea que quieras recolocarte o quieras tú mañana ser un emprendedor, vendas un producto o un servicio, te sirve. Porque al final lo que tú estás adquiriendo son técnicas y herramientas. Eso es lo que estás logrando. Jorge, ya para ir cerrando, hay un tema que me parece importante y es el tema de la entrevista laboral, la entrevista personal. ¿Qué tips, qué recomendaciones nos puedes brindar tú con tu experiencia para que los postulantes cuando lleguen a este momento tan importante tengan las herramientas necesarias como para poder generar una entrevista efectiva y que genere una primera buena impresión? Son varios los tips, en verdad. Lo primero es que tienes que ir con la seguridad que tú sepas que eres un buen profesional, porque eso indirectamente es un tema mental que te da confianza, seguridad, hasta te levanta el autoestima. Pero si tú vas con cierta inseguridad de que no eres un buen profesional, que el otro es mejor que yo, estás muerto, porque eso se percibe. Recuerda que el lenguaje corporal es el 60% de la comunicación, y eso lo transmitimos nosotros de nuestros gestos, nuestras miradas y una serie de cosas más. Entonces, la primera recomendación es ir tranquilo, seguro, pero ir preparado. Porque uno de los principales motivos de inseguridad y confianza es cuando no estás preparado. Es como para ir a un examen en la universidad. Si tú no has estudiado, ¿cuál va a ser cuál va a ser tu sensación cuando te sientas frente a ese examen? Inseguridad. Y se te bloquea todo. La gente se bloquea.
Correcto. Yo te dije hace un momento que las personas que son llamadas a una entrevista y que no están preparadas, improvisan y lo hacen bien, te digo. Entonces, si tú realmente quieres sacar una ventaja, anda preparado. ¿Y qué significa preparado? Es como ir a los exámenes ya con la respuesta a las preguntas. Y para eso se les prepara. O sea, yo vengo haciendo entrevistas, ¿no? Porque yo lo hago directamente, yo no lo delego, ¿no? Y tengo ya tantas entrevistas que perdí la cuenta que yo tengo un universo de preguntas que yo sé que ahí no me salgo ya, y que son muchas que no las hago todo porque el tiempo no te da. Entonces ya el agua tibia fue inventada hace tiempo, César. No hay nada que inventar. O sea, cuando tú vas preparado, significa que ya tienes una idea de lo que te pueden preguntar y tienes que tener una idea de lo que tienes que contestar. No lo que tú quieres contestar, sino lo que el entrevistador quiere escuchar de ti. Y esa es la gran diferencia entre un candidato que va a preparar una entrevista por competencias versus otro no. Porque después viene la entrevista más arriba con los gerentes, gerente de división, gerente de línea, gerente general. Yo le digo, esa es la más fácil, que esa es la que más nos preocupa. Y yo muy joven también era la que más me preocupaba. Ahí el tip con esa entrevista arriba es buena actitud, vender tus resultados, vender tus logros, sobre todo si tienes información de cuál es la necesidad de la empresa, atacar, o sea, como dice, todas tus balas por ahí. ¿Correcto? Y generar empatía, pues, con el que estés entrevistando, que probablemente sea tu jefe. De repente, tú me entrevistas, tú haces mi jefe, y yo me comporto de una forma tal que tú estás pensando, a ver, Jorge, veo que tiene buena formación, tiene experiencia, pero ¿sabes qué? Jorge me cae pesado. Tú dirás, oye, son valores subjetivos. Ese es el mundo real. O sea, ¿por qué tenemos que esconder las cosas que son reales? Entonces hay que generar. Y hay detalles simples como yo les digo, oye, cuando llegues, saluda con una sonrisa. La sonrisa no se gasta, no es que no me sale, ensaya. ¿Cómo ensayo? Sí, en tu espejo ensaya, ¿no? Entonces, como te puedo decir, hay muchas tips, recomendaciones, pero para mí es la más importante. O sea, entrena, anda con buena actitud, harta confianza, ten respuestas predefinidas, ¿no? A las preguntas típicas y para adelante, ¿no? Ah, y otra cosa, prepárate para hacer preguntas también. Preguntas sobre la empresa. Hay que averiguar, y ahora felizmente todo está en la internet, qué es la empresa, qué es lo que hace, cuál es su historia, qué productos vende, cuáles son sus proyectos si estuviera publicado, ¿no? Y hacer preguntas adicionales en la cual demuestres que hay interés tuyo en entrar a esa organización. Jorge, ya con esta pregunta cierro y tiene que ver con el aspecto de la entrevista y un elemento importante que me parece el tema salarial. ¿Tú crees importante poder tener un rango de negociación o poder tener alternativas de negociación del aspecto salarial en una primera entrevista de trabajo? Es la Ujú. pregunta más difícil porque cuando estás trabajando me dicen, Jorge, me van a preguntar cuánto yo gano actual. Tienes que decirle, le digo, porque ahora los salarios se conocen, ¿te cuenta? Pero obviamente si te quieren contratar es porque tú tienes un perfil que les agrada. Y si vas a cambiar, tienes que ser por algo mejor. Normalmente un aumento salarial, una mejor posición, mejores oportunidades. No es una regla de oro, pero yo creo que sí. Y lo otro es cuando no estás trabajando y la pregunta es cuál es tu expectativa salarial. A veces las personas se ponen nerviosas porque no saben qué decir. Y el problema está es que no se informan. El mercado tiene escalas salariales, dependiendo del sector, dependiendo del tipo de industria, dependiendo de la posición, y hay que manejarse en rangos. O sea, yo siempre le recomiendo a las personas, si te piden expectativa, no digas que estás interesado en ganar, pues, 6.548.50. Dile, de repente, de 6 y 8, 8 y 10, 10 y 12, 12 y 14, dependiendo del cargo. Y información hay, César. Lo que pasa es que no la buscan, no preguntan. ¿No? A veces a mí me llaman, Jorge, mira, tengo un proceso para esto y no sé cuánto pedir. Recordemos que los sueldos no son a la persona. O sea, como dice previamente, no es de acuerdo a la cara, sino los sueldos ya están fijados en una organización. Si una organización ordenada, este, bien estructurada, la política salarial establece que para este puesto le corresponde un sueldo entre esto y esto para que crezca dentro de la posición. Entonces, no es que te van a poner un sueldo porque tú le caes bien o un sueldo porque tú le caes mal. Era una empresa poco seria. Yo me preocuparía y más bien a qué tipo de empresa estoy entrando, ¿no? Así es, así es. Jorge, una vez más, muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad, comprometiéndote una vez más para una futura entrevista nos puedas seguir colaborando con esto.
Al contrario, César, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Espero que haber contribuido un poco en las interrogantes que hay en este tema que es importante y que todo profesional debe preocuparse. Por Las supuesto, claro que cosas, sí. las cosas no suceden solos, César. Hay dos tipos de profesionales y con esto cierro. Aquellos que esperan que las cosas sucedan y aquellos que hacen, ¿ok?, que las cosas sucedan. Excelente, excelente reflexión. Y ya Gracias, sabemos Jorge. dónde. Ok, nos vemos. Un abrazo, que tengas un lindo día, una linda semana. Igualmente, hasta luego. Estuvo con nosotros Jorge Alvarado, experto y consultor en temas de empleabilidad y programas de outplacement. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Esto fue El Inversionista.